Entonces, sigamos conversando de bienestar y de felicidad. Esa es la invitación y yo creo que podríamos hacer muchos Zoom más sobre este tema y seguir profundizando y esa es mi idea, seguir aportando a esta comunidad en este tema que me apasiona, la verdad. Voy a hablar de los modelos de felicidad, porque como en todos los temas hay distintos lugares desde donde mirarlo. Y esa vez en la conferencia yo hablé de los dos primeros modelos que están acá, que es el hedonismo y la eudaimonia. Y acá voy a explicar un poco más estos modelos. El hedonismo tiene que ver con cómo potenciamos las emociones positivas, el afecto positivo y disminuimos lo negativo, cómo generamos situaciones de placer. Y acá uno de los mayores representantes de este modelo de felicidad es Ed Diner, con su teoría del bienestar subjetivo, que lo que plantea él, que para tener un bienestar subjetivo hay que tener alta satisfacción con la vida, alto nivel de emociones positivas y por supuesto menor nivel de emociones negativas. Luego está la eudaimonia, que se relaciona con vivir de forma plena, pero favoreciendo nuestros potenciales. ¿Cómo logramos mostrar nuestro máximo potencial en la vida y vivir con un propósito y con desafíos que permitan un desarrollo personal? Y de este modelo, los principales representantes son Deci Ryan con su teoría de la autodeterminación, que también en la conferencia hubo una charla específica sobre esta teoría, que plantea que para lograr este estado de felicidad se tienen que cubrir tres necesidades psicológicas, que es la necesidad de autonomía, eh, la necesidad de la competencia, de sentirte competente con lo que estás realizando y también las relaciones interpersonales. Esa es la teoría de la autodeterminación. Y luego viene Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva, que es una de las personas que ha colaborado activamente a que la psicología positiva se vea desde el ámbito científico. Plantea el modelo PERMA. ¿Y qué es lo que hace Martin Seligman? Dice, la verdad no es hedonismo ni eudaimonia. ¿Por qué elegir uno de los dos? Porque ¿cómo complementamos esos dos? Y ahí, a ver, me apareció un mensaje acá. Ya. Y ahí lo que hace Martin Seligman es generar el modelo PERMA, y habla de que para que nosotros logremos felicidad a largo plazo, tenemos que centrarnos en 5 factores, en 5 dimensiones. La primera son las emociones positivas, que se relacionan más con el hedonismo, ¿no? Y cómo potenciamos en nuestro día a día emociones positivas. Luego está el compromiso, cómo logramos ese engagement, cómo logramos en las actividades que nosotros realizamos fluir. Cuando hablamos de flow, ese es el nivel de engagement, cuando estamos tan concentrados y disfrutando tanto lo que hacemos que no nos damos cuenta ni siquiera cómo el tiempo pasa. Luego están las relaciones interpersonales, cómo cuidamos el ámbito de las relaciones interpersonales, cómo conectamos con otros. Y después está meaning, que el propósito es un componente de meaning. Meaning es sentido. La verdad que la traducción en Chile no es lo mismo, pero cuando hablamos de meaning en este modelo, pensamos en 3 componentes que se tienen que cumplir, que es tener una vida significativa, con propósito y con coherencia. Esos son los 3 componentes del meaning. Y lo que hace el propósito dentro de meaning es tener un objetivo, una meta que nos moviliza a ese sentido en la vida, ¿sí? Y por último está el logro, que es cómo somos efectivos en el cumplimiento de las metas que nosotros establecemos en nuestras vidas. Esos son los 3 principales modelos que yo quería traer. Luego, las actividades que vamos a ver en el día a día para fomentar la felicidad están vinculadas a este modelo, ¿sí? Es bajo esta visión. Y
algo súper importante que a mí me encanta volver a recordar es este gráfico, en que en los estudios que ha hecho Sonja Lyubomirsky sobre la felicidad, estudió, bueno, qué es lo que determina la felicidad. Y ella descubre en sus estudios que un 50% es el valor de referencia, que tiene un componente genético, un 40% es una actividad, es la actividad deliberada, lo que nosotros decidimos hacer en nuestro día a día, y en 10% son las circunstancias que enfrentamos, el contexto, lo externo. Entonces, cuando miramos esto, claro, hay un 50% que está determinado como un valor basal, pero hay un 40% que depende de nosotros. Y yo creo que se nos olvida constantemente ese 40%, porque en nuestro discurso muchas veces está el tema de la empresa no me da, o el gobierno no está cumpliendo, y tratamos de ver en lo externo las razones de por qué nosotros no alcanzamos un estado de bienestar y de felicidad. Si bien hay motivos y circunstancias que nos afectan, por eso igual hay un 10%, hay un 40% en que nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestro bienestar, ¿sí? Y esa es la invitación mía constantemente. Yo trabajo con organizaciones en que busco que ese 10% para las personas sea lo mejor posible. Llevo a las organizaciones a que generen ambientes de bienestar, a que orienten a sus colaboradores a sacar su máximo potencial, pero también invito a cada colaborador de las organizaciones o a cada persona a hacerse responsable de sacar lo mejor de sí mismo y también de generar estados de bienestar y de felicidad. Y también algo que quiero aclarar cuando hablamos de felicidad, no es lo mismo que la alegría del momento. Por supuesto que la felicidad a largo plazo tiene que tener muchos momentos de alegría, pero es algo más a largo plazo, ¿ya? Es algo que construimos constantemente. Entonces, lo primero, que también lo he repetido harto, si yo quiero llegar a una vida con bienestar y felicidad, tengo que centrarme primero en el autoconocimiento, porque si no, todos los otros consejos que yo les puedo dar acá no van a tener mucho sentido y no se van a ajustar a ustedes y probablemente no van a generar lo que queremos que genere. Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Hay muchos cuestionarios que los pueden ayudar a acercarse a ese autoconocimiento. Por ejemplo, está el acceso gratuito al cuestionario de fortalezas del carácter, que está ahí el link, donde están las 24 fortalezas del carácter determinadas por Peterson y por Seligman, en que lo que hacen es mostrarles su ranking de fortalezas del carácter. Y acá mi consejo es, si lo contestan, por favor no se queden pegados con las 5 últimas, como hoy tengo que trabajar en esas 5 que tengo bajas, sino que concéntrense en las primeras 5 para ver cómo potencian más esas fortalezas que ustedes tienen y cómo pueden vincularlas a los que ustedes hacen en el día a día, ¿sí? También, como sugerencia, está el assessment de ALOS Relaciones, que es una metodología que nosotros tenemos en Denken Consultores, que es un assessment que determina estilos relacionales. Ahí, en el caso de que alguno quiera contestarlo, puede contactarse conmigo. Hay que reconocer qué fortalezas tenemos y también cuáles son nuestros aspectos de mejora, pero siempre potenciando nuestras fortalezas. Está comprobado que cuando nosotros trabajamos en nuestras fortalezas, más que centrar nuestra energía en las debilidades, que consume más energía que la fortaleza, las debilidades igual empiezan a mejorar. Y eso también se ha demostrado en educación. Cuando nosotros vemos el tema de educación, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Si hay un niño que tiene problemas en matemáticas y le va muy bien en arte, lo que tendemos a hacer es contratar profesor de matemáticas y destinar mucha energía y muchas horas para que ese niño mejore en matemáticas.
Y está comprobado que si yo dedico más tiempo a hacer que ese niño brille en arte, que es lo que más le gusta, con lo que fluye y lo que se le hace más fácil, es muy probable que si yo me centro en fortalecer esas habilidades, matemáticas mejore automáticamente, porque también estoy mejorando el nivel de confianza de ese niño, el nivel de autonomía y creer de que es capaz de hacer cosas. Si yo me centro en las debilidades, hay un minuto que me lo cuestiono, porque requiere mucha energía, ¿sí? Luego, identificar cuál es el propósito, cuál es esa gran meta a la que quieren llegar y qué sentido está detrás de ese propósito. Y identificar los momentos de flow, porque eso también los va a ayudar a ver cuál es ese propósito. Identificar con qué cosas yo empiezo a fluir, ayuda también a identificar cuál va a ser mi gran propósito y qué sentido tiene para mí ese propósito. Entonces, primera invitación, trabajen en su autoconocimiento, también aclarar que el autoconocimiento no es algo de un momento, es algo de momentos constantes. Uno parte y no para nunca, porque también vamos cambiando y nos vamos conociendo a medida que vamos enfrentando distintas situaciones. Yo creo que en la pandemia también fue un momento que todos empezamos a conocer otras facetas de nosotros mismos. Entonces es algo constante. Cada vez que enfrentamos desafíos, nos conocemos un poquito más. Así que es una invitación de que lo hagan de manera constante, no desde la autocrítica, sino que abrazando quienes son, fortaleciendo lo bueno que traen a este mundo. Podemos tener una mirada crítica y está bien tenerlo, pero no desde esa mirada culposa ni de quedarnos pegados en las debilidades o lo que nos falta, ¿sí? Luego, algo muy importante es tener objetivos, porque los objetivos nos movilizan a la acción, a avanzar, a hacer cosas. Pero ¿qué es importante cuando definimos estos objetivos? Bueno, primero, que tienen que estar vinculados a nuestro propósito y que tengan un sentido. Y también que sean objetivos intrínsecos. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces completamos nuestras listas de objetivos con objetivos que tienen que ver con temas socialmente deseados o que nuestra familia quiere de nosotros o que nuestro jefe quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo buscamos objetivos que a nosotros nos movilizan? Que tienen que ver con nuestras pasiones, con nuestras fortalezas, con nuestro propósito, con lo que nos hace sentido. ¿Cómo encontramos eso? Eso es lo primero. Después, definir los objetivos de aproximación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces definimos objetivos que son de evitativos. Por ejemplo, yo quiero lograr el objetivo de no subir de peso en un mes. Y es distinto decir, yo quiero lograr el objetivo de alimentarme saludablemente. Estoy dejando un objetivo muy, muy simple y muy básico. Y está comprobado que si yo genero objetivos de aproximación desde una mirada positiva de lo que quiero lograr, tengo mayores posibilidades de cumplirlo y además tengo mayor sensación de felicidad en el logro de ese objetivo versus los evitativos. Y culturalmente nosotros somos bien buenos para determinar objetivos evitativos. No quiero esto, no quiero, no sé, voy a correr una carrera, no quiero caerme. Y si se fijan también en los anuncios que vemos en lugares públicos, no botar basura. Siempre es en negativo. O sea, los objetivos, tratemos de cambiar esa mirada y dejémoslo como una propuesta positiva. Otro aspecto relevante es cuidar que los objetivos sean complementarios. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no sean contradictorios en el sentido de que voy a volver al ejemplo del tema de la alimentación. Por ejemplo, tengo como objetivo la alimentación sana y saludable y querer bajar de peso. Pero al mismo tiempo tengo como objetivo conocer todos los lugares
y comer en todos los lugares de comida rápida de Santiago. Son absolutamente contradictorios. Lo estoy llevando a un ejemplo bien burdo, ¿no? Bien burdo, pero es que puede ser así de contradictorio y lo hacemos con objetivos constantemente y no nos damos cuenta. Entonces, tengamos esa conciencia. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? ¿Y qué tan coherentes son entre sí? ¿Qué los une? Si yo cumplo uno, ¿favorece al otro o está en contra de ese otro objetivo? Tengamos cuidado con eso. Y plantear objetivos que sean flexibles y adecuados. Eso también tiene que ver con plantear objetivos que yo pueda ir evaluando cada cierto tiempo, que no estén escritos en piedra y que consideren mi contexto, porque mis objetivos, dado mi contexto familiar o dado mi contexto de mi grupo etario o dado mi contexto laboral, tienen que ser distintos a otros objetivos, cómo yo los adecuo a mi contexto, a mi realidad, y por eso es tan importante la primera parte del autoconocimiento, ¿sí? Y cómo yo voy evaluando en la medida que también mi contexto va cambiando, que mis prioridades van cambiando, cómo yo voy evaluando esos objetivos. Y tienen que ser flexibles. Yo tengo que tener una revisión y darme cuenta que quizás ese objetivo que escribí hace un año ya no es válido, ya no tiene ningún sentido, ya no aporta a mi vida, ya no me mueve, no se relaciona con lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, ¿cómo voy haciendo esos ajustes? Otro aspecto bien importante que está muy comprobado desde la ciencia, que genera emociones positivas, que genera bienestar, que genera felicidad, es la gratitud. La gratitud mueve muchas cosas. Primero, nos hace tener una mirada más apreciativa de la vida, ¿sí? Si nosotros empezamos a practicar la gratitud, se va a ir la mirada a lo que tenemos y no a lo que no tenemos. Y también la mirada hacia los otros, de los aspectos positivos que otros tienen, en vez de centrarnos en sus debilidades. No es tan fácil en el sentido de que nuestro cerebro está programado para detectar el riesgo y para ver lo negativo por sobrevivencia, para huir de aquello que puede ser peligroso. Entonces, la mirada apreciativa es algo que se tiene que practicar. La gratitud es algo que se tiene que practicar. Y la disciplina es importante hasta que se transforma en un hábito. ¿Qué consejos hay para practicar la gratitud? Un diario de gratitud. Que el diario de gratitud pueden escribirlo todos los días, al terminar el día, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Eso es algo que tiene que definir cada uno en base a los tiempos también que tiene disponible y que también sea una tarea agradable, que no les genere una carga extra, sino que lo puedan disfrutar. Y en ese diario de gratitud lo que yo hago es agradecer cosas que haya vivido en el día, en la semana, cosas como experiencias o agradecer a otra persona o agradecer cosas que valoremos de la vida, ¿sí? Más que cosas materiales, ¿sí? Luego, también podemos buscar la manera de agradecer que se ajuste a nuestro estilo personal. Por ejemplo, buscar espacios que a nosotros nos genere más tranquilidad en los que podamos agradecer algunas cosas, contemplar algo, incluso mirar un atardecer, y que nos ayude a conectar con esas cosas que podemos agradecer que valoramos en la vida. Por eso es importante el autoconocimiento. ¿En qué espacios físicos yo puedo conectar mejor para agradecer? Y puede ser escribiéndolo en un diario de gratitud, pero también puede ser pensándolo. Y lo otro es expresar la gratitud directamente a otra persona. ¿Qué tan seguido lo hacemos? Y cuando yo les hago el ejercicio y les pido a las personas en algunos talleres que agradezcan, que piensen en alguna persona a la que le puedan agradecer algo importante en la vida, eh, y que lo hagan por WhatsApp o un mail, muchos se dan cuenta que nunca lo han hecho, pero que esa persona sí marcó una etapa importante en sus vidas o que es parte importante en sus vidas hoy.
y no lo han hecho nunca, nunca han declarado esa gratitud. Y es importante hacerlo por la otra persona y por uno mismo, porque me imagino que algunos de ustedes cuando han agradecido algo han vivido esa sensación de bienestar en el momento, ¿no? Porque incluso genera memoria positiva de situaciones, nos recuerda momentos agradables junto a otra persona o incluso en algún espacio físico que nos hayamos sentido agradecidos de estar ahí, ¿sí? Y lo otro es que hay que reconocer nuestros pensamientos pesimistas, porque si queremos practicar una mirada optimista de la vida, igual tenemos que estar conscientes de que en algunos minutos estos pensamientos pesimistas vienen. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de esos pensamientos más negativos? Tenemos que cuestionar esos pensamientos negativos. ¿Por qué estamos pensando eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué podría hacer yo para que ese futuro negativo que estoy viendo no sea así? ¿Cuántas veces antes he enfrentado situaciones similares en que las he resuelto bien? ¿Cómo puedo aplicar lo mismo que hice esa vez para que esta vez yo lo pueda resolver bien? Y pensar también por qué estoy llegando a esos pensamientos pesimistas, qué cosas externas pueden estar influyendo o qué características de mí mismo pueden estar influyendo en eso. Ahora, también quiero aclarar que hablar de optimismo no significa, o tener una mirada optimista, no significa negar situaciones difíciles. Tiene que ser un optimismo realista. Porque sería un poco loco, disociado, decir, por ejemplo, que en la pandemia nosotros no tuvimos pensamientos pesimistas o no nos sentimos mal o vimos en algún minuto que el futuro se veía difícil. Pero el tema del optimismo es ser realista, aterrizar, cuestionar por qué de repente podemos estar siendo más pesimistas y generar escenarios distintos, alternativas de escenario, pero siempre con un criterio de realidad. Y otro punto importante es generar y cuidar nuestras relaciones sociales. Aspecto relevante acá es que cuando hablamos de relaciones sociales, yo no me refiero a que todos tenemos que ser extrovertidos y tener una tremenda red de relaciones sociales y estar siempre en contacto con mucha gente, porque el mundo no es solo para los extrovertidos, también es para los introvertidos, y los introvertidos también necesitan tener relaciones interpersonales. Lo que pasa es que los extrovertidos y los introvertidos nos conectamos desde distintos lugares con otros. Y puede ser que algunos tengan redes más extensas y los introvertidos redes un poquito más acotadas, pero lo que importa es tener esos contactos con otros y dedicarle tiempo a estar con esas otras personas, tiempo a escuchar a esas otras personas. Y cuando digo cuidar la comunicación, me refiero a que para mantener relaciones interpersonales también tenemos que basarnos en una comunicación honesta, pero cuidadosamente honesta, sin dañar al otro. Y también tener una escucha activa. ¿Cuántas veces estamos con otros sin estar realmente presentes, sin estar escuchando lo que el otro me quiere decir, porque estamos pensando en otra cosa o porque estamos mirando el celular? Entonces, hay que cuidar esos espacios cuando nos estamos comunicando con otra persona. ¿Cuánto estamos escuchando realmente? ¿Es genuina nuestra escucha? Y también yo puedo decir lo que no me parece. El tema es cómo planteo las cosas cuando yo no estoy de acuerdo. Y ahí la clave es no enjuiciar al otro, no atacar al otro. Yo puedo decir cómo me siento en una situación sin hacer un juicio de por qué la otra persona actuó de determinada manera. Y eso es relevante en la comunicación. Nosotros tendemos a hacer el juicio rápido y tendemos a decirle a la otra persona es que tú hiciste esto y tú actuaste de esta manera. Y es distinto decir yo me sentí mal cuando tú planteaste X tema. Es diferente.
y es transparente y es sincero, pero le doy espacio a la otra persona para que se dé cuenta de lo que yo sentí y también para que cuente su contexto. Si yo enjuicio, cierro la conversación, cierro la puerta. Lo único que voy a tener es una defensa. También es importante mostrar ante los demás la admiración que podemos tener, el agradecimiento, el afecto, ser amable. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque no nos damos mucho tiempo para eso, como lo que decía arriba, la gratitud, de cuántas veces le agradecemos a personas directamente lo que han hecho por nosotros, que a veces pueden ser cosas muy simples, o cuántas veces le hemos dicho a alguien que luego la admiramos o le hemos dicho cuánto lo queremos o la queremos. Eh, y de verdad es una práctica que es necesaria, no solo para los demás, sino que la expresión del afecto nos ayuda a nosotros igual. Hay una teoría que es la teoría de la amplificación, que es cuando nosotros sentimos o expresamos o generamos emociones positivas, se va generando como un círculo ascendente de mayor espacio de emociones y circunstancias positivas. Por lo tanto, tenemos que salir un poco de la mirada más crítica, de centrarnos en lo que para nosotros son los defectos en los demás, de los juicios, y tratar de centrarnos un poco más en qué valoramos del otro, cómo integramos esas diferencias, cómo agradecemos esas diferencias, y practicar la amabilidad. Y acá voy a contar una historia personal. Hace unos años viajé a Alemania y bajándome del avión fui a una tienda a comprar un café y algo de comida porque viajaba con mis hijos chicos y tenían hambre y venían cansados del viaje. Y lo primero que hice cuando llegué a comprar fue saludar a la persona que me estaba atendiendo y preguntarle cómo estaba. Y automáticamente esa persona me miró y me habló en español y me dijo, tú no eres de acá. Y se le llenan los ojos lágrimas. Me dijo, es que a mí nadie me saluda acá y menos me preguntan cómo estoy. Y después conversó conmigo y me dijo que ese simple hecho le había cambiado el día, pero también me cambió el día a mí, porque para mí algo que es como tan cotidiano, saludar y preguntar cómo está la otra persona, tuvo un efecto bien bonito y en mi estado anímico. Me sentí bien después de eso, me sentí bien conmigo misma y después seguí con mi práctica, aunque en algunos lugares no era tan bienvenida que saludara y preguntara cómo estaban, pero seguí haciéndolo. Entonces, practiquemos conscientemente la amabilidad, un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Ayudar a alguien, muchas veces vemos también como alguien necesita ayuda en la calle, en el metro, se le cae algo, ayudar a recoger algo. Son actos súper simples, pero que aportan a otros y ayudan también a nosotros mismos. Y generar redes de apoyo. No, no vamos a lograr bienestar ni felicidad a largo plazo si no tenemos esas redes de apoyo, si no tenemos a quién acudir cuando necesitamos apoyo. Y también nosotros ofrecer ese apoyo a otros. Y si se acuerdan del modelo PERMA, el tema de las relaciones es uno de los 5 factores importantes para lograr bienestar y felicidad. Así que practiquen esto, por favor. No es tan difícil, es algo simple, es incorporar de a poco algunos conceptos en el día a día. Y lo último que quiero hablar con ustedes hoy, para no alargarme mucho, es gestionar el tiempo. Y es muy importante porque finalmente todo lo que hablamos de las actividades anteriores también requiere tiempo, ¿sí? ¿Y cómo podemos tener ese tiempo? Primero, nosotros definimos metas que queremos lograr. Y las actividades que definamos tienen que estar basadas en esas metas críticas. Una lista de actividades no va a aportar mucho. Tienen que ser actividades vinculadas a las metas críticas. Y además, pensar en qué áreas he descuidado en mi vida y dirigir esas actividades a esas áreas.
¿Y por qué hablo de actividades 20-80? Porque tenemos que definir pocas actividades que tengan un mayor impacto y que me hagan llegar a ese lugar que yo quiero estar. Otro aspecto importante, que lo hablamos poco, es identificar nuestro horario estelar. No todos los horarios de nuestro día son iguales para cada uno de nosotros, y entre nosotros, seguramente entre los que estamos conectados hoy, no todos tenemos los mismos horarios en que tenemos más energía o estamos más despiertos cognitivamente. Vamos a tener diferencias si yo pregunto ahora. Habitualmente nos dicen, no, la mañana es el mejor momento para, eh, para concentrarnos y para trabajar o para hacer deporte, pero no para todos, ¿sí? Todos tenemos distintos ciclos en un día. Entonces, identifiquemos esos horarios en que tenemos más energía, más concentración, y asignemos las tareas más críticas, las más desafiantes intelectualmente, las prioritarias en esos horarios donde vamos a avanzar más rápido, con mayor concentración y por lo tanto con menor probabilidad de cometer errores. Luego, cuiden su organización diaria. Está bien que tenemos muchas interrupciones en el día a día y lo que hayamos organizado muchas veces puede terminar siendo algo distinto, pero al comienzo del día, tomen un café, revisen lo que tienen que hacer, determinen las prioridades del día, en qué espacio van a dejar cada una de las actividades, agrupen actividades por contexto. Cuando saltamos de un contexto cognitivo a otro contexto, perdemos mucho tiempo. Entonces, agrupemos por contexto y van a ver cómo cambia. Por ejemplo, de tal hora a tal hora voy a revisar mails, o de tal hora a tal hora voy a hacer los informes de finanzas que me pidieron. Pero agrupemos por contexto. Y lo otro son los filtros. ¿Cómo vamos generando filtros para evitar las interrupciones que siempre aparecen? Si tenemos tareas muy desafiantes, ojalá estemos desconectados del teléfono o de los avisos que llegan en el computador, para no distraernos. Y también es importante al final del día repasar lo que hice en el día para poder programar el día siguiente. Y algo muy, muy importante también es mantener rutinas saludables. En el modelo PERMA, que yo les comenté al comienzo, después se agregó también la H de salud. Y tiene que ver con, en el fondo, mantener rutinas saludables que nos permitan tener este estado de bienestar y felicidad. Si no tenemos salud, es difícil poder hacer todas las otras actividades que queremos lograr, ¿no? De cumplir nuestras metas, de mantener nuestros vínculos sociales. Necesitamos estar bien y por lo tanto, por mucho que queramos cumplir metas de manera rápida, tenemos que estar conscientes de nuestra alimentación, de nuestros espacios de descanso y de nuestros espacios de conexión con nosotros mismos. Porque, como decía al comienzo, el autoconocimiento es muy importante, pero si no tenemos espacios en el día para conectar con nosotros mismos, no vamos a tener la posibilidad de generar autoconocimiento.